En cuanto a la farmacología tiroidea, vamos a ver que es un grupo de fármacos que tiene su importancia. Son usados muchas veces para el tratamiento de disfunciones en más, como el hipertiroidismo, en menos, como el hipotiroidismo, para alteraciones como por ejemplo el cáncer de la glándula tiroidea, ejemplo iodo 131, o también usados con fines diagnósticos. Por ejemplo, el iodo radioactivo, iodo 131, en bajas dosis para ver cómo está la anatomía de la glándula. También vamos a ver fármacos que, sin ser exclusivamente fármacos para la tiroides, pueden modificar en más o en menos la función de esta glándula. ¿Cuál es la importancia de la patología tiroidea? Ustedes como médicos asistenciales sería verdaderamente muy, pero muy raro que no se topen, haga la especialidad que hagan, alguna vez con algún paciente con trastorno tiroides. La prevalencia del mismo es de 0,5 a 4%, pero en mujeres mayores de 70 años, y digo mujeres porque generalmente tienen una prevalencia de 4 a 10 veces más que los varones, puede llegar a ser del 10%. Es decir, que de 100 personas puede haber 10 después de esa edad que tengan un trastorno de la función tiroidea. Acá vemos de alguna manera la ubicación anatómica de la tiroides por delante de la laringe en el cuello. Las principales hormonas tiroideas son T3 y T4. T4 llamada levotiroxina o L353535 tetraiodotironina, T3 o triiodotironina, también llamada de alguna manera liotironina, y un derivado que es el TRIAC o triiodotiroacetato. ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, se capta yodo por la célula folicular, se sintetiza tiroglobulina y se excreta a la luz folicular, se oxida ese yodo, la tiroglobulina es iodinizada y se sintetiza T4 y T3. Se recapta la tiroglobulina desde la luz folicular y por último la liberación intracelular y a sangre de las hormonas tiroides. Se transporta a nivel sanguíneo por una proteína llamada PDG o proteína fijadora de tiroglobulina. Existe una conversión periférica, ya que la T4 es una prodroga, a T3, que es la droga activa, y finalmente se metaboliza a nivel periférico. El ioduro, que es verdaderamente muy importante en su síntesis, se capta por un transportador llamado NIS en la membrana vasolateral del pilocito, que es un cotransporte sodio dependiente. ¿Cómo se regula? La TSH, o hormona de alguna manera tirotrófica, que aumenta el trofismo de la glándula, aumenta la captación del ioduro, y la captación del ioduro es inhibida por sustancias como por ejemplo tiocianato, perclorato y altas concentraciones de yodo que van a inhibir esta bomba haciendo un feedback negativo.
La tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, y por exocitosis va a llegar a la luz folicular. El yodo se va a oxidar en la superficie apical. El paso limitante de este es la peroxidación. Vamos a ver que es un paso muy importante. Y la tirotrofina o TSH aumenta los niveles de peróxido de hidrógeno, con lo cual contribuye a la peroxidación o oxidación del yoduro para transformarlo en yoduro oxidado o activación del mismo. En cuanto a la síntesis de T4 y T3, el yoduro se va a oxidar por medio de la peroxidasa tiroidea y junto con la tiroglobulina van a formar monoiodotironina y diiodotironina, formando de alguna manera T3, T4 y T3 reversa. La tiroglobulina se une a los lisosomas donde se van a liberar T3 y T4, salen al citosol a través de un transportador sensible a TSH y van a salir a la circulación por la cara vasolateral. Las monoiodotironinas y diiodotironinas que no se utilizan van a ser despojadas del yodo, permitiendo el reciclaje del yoduro. Acá lo vemos un poco más gráfico con una animación. El receptor de TSH, tiroglobulina, exocitosis alcaloide, captación del yodo por la bomba, peroxidación del yodo por la tioperoxidasa. Vamos a ver que después este va a ser un blanco terapéutico. En el coloide se forma MIT, DIT, T3 y T4. Se fagocitan, se hidroliza la tiroglobulina formando de alguna manera T3 y T4 que va a salir al espacio extracelular, al torrente sanguíneo como T3 y T4. El MIT y el DIT no utilizado van a formar un segundo pool de yoduro que va a servir para síntesis nuevamente de la hormona. No hace falta que sepan las concentraciones de la hormona total, esa simple forma ilustrativa. Fíjense sí algunos datos, ¿no? T4. Recuerden que la T4 es una prodroga que va a transformarse en la droga activa o la hormona activa que es la T3. La unión proteica está dada por principalmente la TBG o globulina fijadora de hormona tiroidea. Fíjense el detalle. De alguna manera, el gran porcentaje de unión proteica que tienen, fíjense, casi del 100%. Recuerden que la hormona libre es la hormona activa, no la unida a proteínas. De esa manera, como forman parte de una unión proteica drogas de clase 1, pueden ser desplazadas por otras drogas que interaccionan, pudiendo aumentar la acción de la hormona tiroidea. La vida media de la T4 es más estable, 7 días, por lo cual, ¿en cuánto tiempo se alcanzará la meseta de la T4? Si ustedes se acuerdan de fármaco 1, van a ver que es aproximadamente en un mes y una semana, ¿no? De ahí que los controles que uno haga de la función tiroidea con T4 deban citar al paciente al mes y medio,
para sacarse nuevamente sangre, porque si no, no se van a ver cambios. En cambio, fíjense, T3, también una muy alta unión proteica, una vida media de un día. La relación de hormona libre de T4 a T3 es una proporción de 6:1. En los tejidos, la T4 se deioniza y se va a convertir a T3, que es la droga activa. ¿Dónde? Principalmente en hígado, riñón. ¿Por medio de qué? De deiodinasas tipo 1, 2 y 3, que son las que le quitan de alguna manera el yodo. Algunas de estas deiodinasas pueden ser inhibidas por fármacos. De alguna manera, en este caso, van a inhibir el pasaje de T4 a T3. ¿Cuáles son esos fármacos? Por ejemplo, propiltiouracilo, que es un fármaco que se usa en el hipertiroidismo, pero no está disponible en el país. La amiodarona puede causarlo. La amiodarona es un fármaco antiarrítmico que se usa con otro tipo de indicaciones. Y los contrastes iodados. Todos estos, como ustedes pueden apreciar, van a inhibir la función tiroidea. Metabolismo. T4 se transforma en T3, T3 reversa, por medio de deiodinasas de tipo 2 y de tipo 1. Puede ser decarboxilada o puede sufrir desaminación, en la cual se va a transformar en tetrac y en triac, que es triodo tiroacetato. También pueden conjugarse con glucuronato y con, de alguna manera, sulfoconjugaciones por medio de sulfotransferasas, glucuroniltransferasas, dando derivados conjugados. ¿Cómo se regula la función tiroidea? La TRH va a estimular a la TSH en hipófisis para a su vez actuar haciendo trofismo de la glándula tiroides. El frío puede estimular la síntesis de hormonas tiroideas y lo que son agonistas dopaminérgicos pueden inhibirlo. Las hormonas tiroideas ejercen un feedback negativo a nivel hipofisario, por ejemplo, cuando están en exceso. La TSH va a actuar por medio de un receptor citosólico que funciona en base a una proteína G estimulante y también por medio de una proteína G tipo Q va a estimular la síntesis de peróxido de hidrógeno y la fagocitosis en el coloide de la glándula tiroidea. ¿Cuáles van a ser las acciones farmacológicas? Tenemos acción termogénica, van a aumentar la temperatura corporal, acciones sobre los tejidos, metabólicas, trofismo sobre el sistema nervioso central y la mielinización, especialmente en edades tempranas, acciones cardiovasculares como por ejemplo la upregulation de receptores beta 1 a nivel cardiovascular y también obviamente acciones endócrinas. Acciones termogénicas aumentan la ATPasa sodio-potasio dependiente, la síntesis de una proteína termogenina y la actividad mitocondrial que va a generar aumento del calor corporal. También van a contribuir a que se desarrolle el pulmón intrauterino y acciones sobre el aparato reproductor. Muchas veces alteraciones en la esfera genital del génito urinario a nivel femenino, en la esfera ginecológica, es alterada
por la falta, por ejemplo, de hormona tiroides. Son anabólicos proteicos, aumentan la glucosa, son hiperglucemiantes, estimulan la síntesis de ácidos biliares, disminuyen la colesterolemia. Por eso, en el hipotiroidismo es frecuente de encontrar aumento del colesterol. El exceso de hormona tiroidea lleva a la osteopenia, es decir, que tiene un correlato también óseo. Facilitan la acción de las catecolaminas, upregulation heterólogo porque no es del mismo grupo, sino que hacen un upregulation de receptores beta 1, aumentan el inotropismo, como aumentan el calor, aumentan la vasodilatación y provocan taquicardia. Pueden aumentar la masa eritrocitaria. Y una cosa muy importante es que provocan mielinización en el recién nacido. Por eso, de alguna manera, algo que se mide en el recién nacido es el dosaje de hormona tiroidea, porque si uno no lo hace puede llegar a provocar, en este caso, un cretinismo, lo que se llama, o una deficiencia del sistema nervioso central del chico por falta de hormona tiroidea. Y sobre el eje tienen un feedback negativo tanto sobre la TSH como la TRH. Interacciones. Hay dos tipos de drogas que pueden interactuar. Algunas de mecanismo simple y drogas de mecanismo complejo, que pueden alterar el estado del paciente y alterar las pruebas funcionales por mecanismos farmacodinámicos e inmunológicos. Por ejemplo, las fibras dietéticas, sales de hierro, calcio, colestiramina, pueden provocar por mecanismo físico de arrastre o quelación. Quelación viene a ser como aglomeración del comprimido de la hormona tiroidea y hacer que no se absorba. Esto es muy importante y hay que enseñárselo al paciente, de que no consuma, por ejemplo, pan de salvado al menos 4 horas antes o después de ingerir la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se ingiere en ayunas y como mínimo 1 hora antes del desayuno. Pero si uno va a comer pan de salvado, tiene que hacerlo 4 horas después. ¿Y por qué se da esta hora? Porque el pico de TSH es a la noche y en tarde, y el pico máximo de liberación de hormona tiroidea es en las primeras horas de la mañana. También puede haber fármacos que aumenten la síntesis de TBG, como por ejemplo los estrógenos, con un ejemplo. Los andrógenos pueden disminuir la síntesis de TBG y algunos fármacos pueden desplazarlo de la droga unida. Generalmente esto hace que se alteren las pruebas funcionales sin compromiso del estado tiroideo, pero hay que estar atento en caso de que uno tenga que, por ahí, aumentar la dosis de hormona tiroidea. Todos los fármacos inductores de las enzimas de conjugación, que vemos acá, pueden hacer que disminuya la vida media de la hormona tiroidea y que no se controle adecuadamente un hipotiroidismo. En este caso hay que incrementar la dosis de T4. Los inhibidores de la deiodinasa 1 tenemos el propiltiuracilo, que no se vende en el país, y los glucocorticoides. El propranolol,
por ejemplo, provoca un freno de la producción de T3 y es un fármaco muy usado en la tirotoxicosis o hipertiroidismo para frenar la taquicardia que provoca la hormona tiroidea en su estado activo, ¿no? En casos de hipertiroidismo. La TSH puede ser inhibida por agonistas dopaminérgicos como dopamina, ergolina, y por antagonistas serotoninérgicos como la ciproestadina. Fármaco que de alguna manera se lo ha usado para provocar aumento del apetito en algunos pacientes. Van a aumentar la síntesis o la secreción de TSH los antagonistas dopaminérgicos como por ejemplo antipsicóticos y metoclopramida, que es un antiemético. Puede afectarse las pruebas funcionales, con lo que nos va a falsear los datos de la TSH, por ejemplo. Y las drogas de mecanismo complejo, tenemos la amiodarona, que contiene yodo en su molécula, es un antiarrítmico, puede provocar 2 a 3% de hipertiroidismo y un 20% de hipotiroidismo al principio de los primeros 2 años, lo que hace es inhibir el pasaje de T4 a T3 y también tiene citotoxicidad directa. Después, el litio, que es un estabilizador del estado de ánimo, puede bloquear a la TSH, con lo cual puede provocar hipotiroidismo, y los agentes de contraste iodado inhiben la liberación de hormona tiroides.